entendiendo a quién está dirigida la palabra de Dios, a judío, a gentil o a la iglesia de Dios, y sabiendo que la palabra se interpreta a sí misma, en el versículo, en el contexto, o como se ha usado anteriormente, otra gran verdad bíblica a la cual, al observar diligentemente, nos debemos adherir para dividir correctamente la palabra de verdad, es la usanza de la palabra iglesia. La usanza de la palabra iglesia. Será muy sencillo y muy fácil para nosotros comprender esto si solo seguimos recordando que toda la Escritura, de antes del día de Pentecostés, es para nuestro aprendizaje, pero que desde el día de Pentecostés está dirigida a nosotros. Si observamos el principio de a quién está escrita, la usanza de la palabra iglesia se vuelve singularmente significativa en la grandeza de la palabra de Dios. En los evangelios se refiere a la iglesia como a la esposa. En las epístolas eclesiásticas se refiere a la iglesia como al cuerpo de Cristo. Los comentaristas, los escritores, siempre se refieren a ella como a la esposa de Cristo. No la distinguen, y por lo tanto nunca han podido dividir correctamente los evangelios, ni las epístolas, ni el libro de Apocalipsis. Cuando uno usa la palabra iglesia, ¿qué quiere decir? Es que tenemos diferentes usanzas de la palabra iglesia. Ciertamente, si nosotros usamos la palabra iglesia de diferentes maneras, Dios en su palabra, si Él nos dijera cómo la usa, la podría usar de diferentes maneras también. Cuando usted habla de una iglesia, ¿qué quiere decir? Va manejando por la calle o la carretera usted y señala un edificio por allí. Quizás el edificio esté construido de madera, o de piedra, o de ladrillo. Quizás tenga un campanario o algo encima. Y usted lo señala y dice, allí, esa es la iglesia. Esa es una usanza de la palabra iglesia que tenemos hoy en día. Así es. Usted va manejando y observa personas entrando en cierto edificio. Y usted dice que ellas son la iglesia, aquellas personas que se reúnen para participar en ciertos ritos religiosos. O a veces nos referimos a un grupo reducido de personas que son de verdad renacidas del Espíritu de Dios como a la iglesia. Los verdaderos creyentes renacidos separados de los demás miembros del grupo que todavía no han aceptado al Señor Jesucristo. También nos referimos a distintos grupos religiosos en términos de iglesia como la metodista, la presbiteriana o la católica romana. En tal caso nos referimos al grupo religioso entero. Así que la usanza de la palabra iglesia varía. Depende de cómo se usa y lo que se quiere decir. La palabra iglesia es la palabra griega eclesia. Esta palabra eclesia siempre se usa con el significado de los llamados. Eso es lo que significa, ni más ni menos. Simplemente significa un grupo de personas que son llamadas. Esta es su usanza bíblica en todo lugar en la Biblia. Por ejemplo, si decidiéramos como grupo salir a jugar fútbol. Vamos a jugar fútbol una tarde. Todos nos reuniríamos en la cancha, habiendo sido llamados a jugar, y entonces seríamos una eclesia, porque fuimos llamados a jugar fútbol. O si vamos a ver un partido de fútbol, o de baloncesto, de béisbol, si vamos como grupo, y todos hacemos la misma cosa a la cual hemos sido llamados, siendo llamados e invitados para ir y yendo como un grupo, eso es la palabra eclesia. Su uso en la Biblia es igual que eso, simplemente quiere decir los llamados. Es lo que significa, y ese es su uso. Ahora bien, en el libro de Hechos, a una turba se le llama una iglesia. ¿Por qué? Porque una turba está compuesta de un grupo de personas que han sido llamadas para una sola cosa. Son una turba. Y siendo llamadas para formar una turba, se les llama una iglesia en la Biblia. Voy a leerles esta sección porque la mayoría de nosotros hemos tenido un entendimiento erróneo y una opinión errónea de la palabra iglesia. Así que, antes que nada, tenemos que establecer cómo la Biblia usa la palabra iglesia. Exactamente qué significa la palabra iglesia. Antes de meternos en la profundidad de estudiar el uso de la palabra iglesia en los evangelios y en las epístolas respecto a la esposa de Cristo y el cuerpo de Cristo, y la diferencia entre los dos. En Hechos, capítulo 19, versículo 23, dice, «Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino». Ya en esa época el camino causó un disturbio no pequeño.
aún causa un disturbio no pequeño en los Estados Unidos y en otras naciones donde enseñamos la exactitud de la maravillosa palabra de Dios. El ministerio que representa la grandeza de la investigación y enseñanza en la exactitud de la palabra de Dios aún causa un disturbio no pequeño en muchos lugares. Versículo 24. Porque un platero, llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, ¿qué hay aquí sino una reunión de sindicato? Nada menos. Pensamos hoy en día que los sindicatos son tan modernos. Aquí tenemos un lindo sindicato en el capítulo 19 del libro de Hechos, de hace miles de años. Demetrio era un platero. Hacía los templecillos, los talismanes, etc., para la gran diosa Diana, para el templo. Y se reunió con los obreros y artesanos del mismo oficio y dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, nuestros ingresos. Pero ves y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Qué líder de sindicato, ¿verdad? Bien entusiasta, muy agudo, tenía el entusiasmo de su convicción. Versículo 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿No es eso magnífico? ¡Qué orador era!, ¿verdad? Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas que les hablaba Demetrio, se llenaron de ira y gritaron diciendo: ¡grandes Dianas de los Efesios! ¡Grandes Dianas de los Efesios! ¡Grandes Dianas de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el área del teatro. Unos pues gritaban una cosa, versículo 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia, la eclesía, la iglesia estaba confusa. ¿Qué les parece eso? Les dije que la palabra eclesía, la palabra iglesia, no significaba ni más ni menos que los llamados. Aquí hay un grupo bajo Demetrio, que hacía templecillos de plata de la diosa Diana para la gran diosa Diana, el templo en Éfeso, un gran equipo de la percepción extrasensorial que operaba espíritus diabólicos, y ganaban grandes riquezas al vender estas cositas, que hoy se llamarían talismanes, y otras cosas espiritistas, ganaban grandes ingresos, y Pablo llegó allí predicando la grandeza de la palabra de Dios y diciendo que no eran dioses de los cuales estaban hablando, en absoluto. Los sacaron del diablo, eso es lo que Pablo estaba diciendo, y por supuesto, Demetrio llama a todos los obreros del mismo oficio y empieza a empurecerlos. Y se mete en lo espiritual, porque si hay una forma en que se puede movilizar a la gente es llegando a su corazón espiritual. Y decían que ellos casi han menospreciado la gran diosa Diana. Será destruida su magnificencia, porque toda Asia y el mundo entero la adora. Y este tipo Pablo llega aquí y causa problemas. Así que se juntaron, avivaron la turba, y luego dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia, la iglesia, estaba confusa. La eclesía, la iglesia. Esto era una turba, y allí habían agarrado a Gayo y a Aristarco, y si hubiera llegado Pablo, le hubieran agarrado a él también para ahorcarle o algo. Por eso dice, y los más no sabían por qué se habían reunido. Típica turba, ¿no? Simplemente dejarse llevar por los demás. La gran mayoría no sabía por qué estaban allí, pero se dejaban llevar, y dice que toda la concurrencia, toda la iglesia, la eclesía, estaba confusa. ¿Por qué? Porque habían sido llamados para esta reunión de sindicato y fueron avivados al punto de formarse una verdadera turba, y unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. La concurrencia, la iglesia, estaba confusa. Ese es el significado de la palabra iglesia. Es eso nada más lo que significa. Significa los llamados. La palabra eclesía siempre significa los llamados. Uno puede ser llamado para diferentes cosas, pues, y ser llamado para esas cosas diferentes se llama la iglesia. Ahora,
En los evangelios, esta eclesía es los llamados de Israel. Jesucristo vino a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Israel. Y Él vino a Israel. Y viniendo a ellos, llamó a los suyos, y esto se llama en los evangelios la esposa de Cristo. La esposa de Cristo. Y este período, que es el período de los evangelios, también se llama el reino de los cielos. Y quiero explicarles el reino de los cielos y el reino de Dios, porque pocas personas se dan cuenta de cuán sencillo es y lo complican todo. El reino de Dios es sobre todo. No tiene ni comienzo ni fin. Es el reino de Dios que está sobre todo. Debajo del reino de Dios están todas las diferentes áreas y divisiones desde el comienzo del tiempo hasta ahora. Una de las divisiones debajo del reino de Dios es los llamados de Israel. La iglesia de Israel, que es la esposa de Cristo. Esto se llama el período del reino de los cielos. El reino de los cielos siempre se usa en la palabra de Dios con respecto a la presencia personal del rey sobre la tierra. La presencia personal del rey sobre la tierra. La preposición de podría entenderse como proveniente de. El reino proveniente de los cielos. El reino proveniente de los cielos que está sobre la tierra, que provino del reino de Dios y que vino sobre la tierra, siempre se refiere a la presencia personal del rey sobre la tierra. Cada vez que se hace referencia al reino de los cielos, siempre se usa en este sentido, de la presencia personal del rey mismo sobre la tierra. Ahora, la raíz de la palabra reino es rey. La palabra reino quiere decir el gobierno de un rey. No puede haber un reino sin un rey. Gran Bretaña puede decir de sí misma que es un reino debido al reinado de un rey o de una reina. Los ciudadanos de los Estados Unidos de América no pueden decir que su tierra es un reino, pues no hay un monarca. Para tener un reino tiene que haber un rey. Jesucristo vino sobre la tierra, vino a Israel, nació bajo la ley judía, fue judío por religión, y vino a Israel y fue el rey, y mientras estuvo aquí, el reino de ese rey estaba aquí sobre la tierra. Nació en un establo, en un pesebre, pero era el rey. Le trajeron oro, incienso y mirra. Le reconocieron como el rey de Israel. Él llamó, durante su ministerio, él llamó de Israel a aquella gente de Israel que quería creer en él como el Mesías, y que sí creería. Por eso, cuando Jesús envió a los 12, ¿a quién los envió? La palabra de Dios dice que los envió a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando envió a los 70, ¿a quién envió a los 70? Envió a los 70 a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les dijo que no fueran por camino de gentiles. ¿Por qué? Porque había venido a lo suyo, a Israel. Y llamó de Israel a su gente, y los que fueron llamados de Israel formaron a la esposa. Formaron la esposa. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el esposo. No puede haber una esposa sin un esposo. Jesucristo es el esposo. La iglesia, los llamados de Israel, mientras estaba aquí el esposo, se llama la esposa en los evangelios. Eso es. Ustedes saben muy bien que no se puede tener una esposa sin un esposo, por lo menos difícilmente. Así que mientras estuvo aquí el rey, quien era también el esposo, ¿qué le hicieron? Bueno, lo que le hicieron fue que crucificaron al rey. Y si el rey ha muerto, si el rey ha sido crucificado, ya no existe el reino del rey. Este período de tiempo del reino de los cielos es el período de la ley que dio Jesucristo, y con la cual resumió o incluyó todas esas 900 y tantas leyes del Antiguo Testamento en 2 leyes, al decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este es el período de los evangelios. Los evangelios dan fin al Antiguo Testamento porque Él vino a Israel, y Él llamó de Israel a esas personas que oyeron su palabra y creyeron en Él como el Mesías. A medida que Él les iba llamando, estas personas formaron la esposa, porque Él era el esposo. Pero, ¿qué le hicieron al esposo? Le mataron, le clavaron en una cruz,
Le clavaron en una cruz, crucificaron al rey del reino, y al ser crucificado el rey del reino, terminó la iglesia como la esposa porque el esposo ya no estaba. Esto es singularmente importante y dinámicamente interesante. Es que Dios había hecho una promesa. ¿Saben lo que Él había prometido? Que cuando viniera el Mesías, sería su reino, y de su reino no habría fin. Pero ciertamente tiene que haber habido un fin, y lo hubo. Crucificaron al rey, y al crucificar al rey, eso fue el fin del reino. Miren lo que dijo Jesús mientras estaba aquí sobre la tierra. Mateo capítulo 16, hablando de esta iglesia, Mateo 16, dice en 16 y en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién edificará la iglesia en los evangelios? Jesús dijo, yo la edificaré, yo la edificaré. Él es el que edifica. ¿Por qué? Porque está presente en persona sobre la tierra. Más adelante, cuando nos adentremos en las epístolas, veremos que dice, edifíquenla ustedes. Porque en 2 Corintios 5 dice que les ha sido dado a ustedes el ministerio de la reconciliación. A ustedes les ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Y que Dios les encargó a ustedes la palabra de la reconciliación. Pero en los evangelios, la edificación de la iglesia no les fue encomendada a los hombres. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Él estaba allí para edificarla, porque el rey mismo estaba presente sobre la tierra. Escuchen lo que dijo. Le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él no dijo, tú eres Pedro, y sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. En absoluto. Esa idea no tiene valor alguno. ¿Saben por qué? Por la exactitud de la palabra. Se usan dos palabras totalmente diferentes. Y la enseñanza que la iglesia está edificada sobre Pedro es absolutamente errónea. ¿Cómo se pudiera edificar una iglesia sobre un hombre, a menos que ese hombre fuera el Hijo de Dios, del cielo, el Señor Jesucristo? La palabra Pedro, en el versículo 18, es la palabra Petros. La palabra Petros significa un pequeñísimo grano de roca, como un grano de arena. Eso es lo que significa la palabra Petros. Cada vez que sopla el viento, ¡fu! Allí va, ¡fu! ¡Fu! Allí va, ¡fu! Allí va. Con cada ráfaga de viento es llevado por doquier. Eso es exactamente lo que era Pedro. Era un discípulo y un apóstol vacilante. Un día era entusiasta para el Señor y el otro indiferente. Un día decía, Señor, te apoyaré no importa qué suceda. Y el otro día no se le veía ni la sombra. Llevado por doquiera de todo viento de doctrina, siempre llevado por doquiera. Ese es el significado de Petros del versículo 18. Tú eres Petros, un pequeño grano de arena, eso es todo. Pero sobre esta roca, y esta roca es la palabra Petra, no Petros, sino Petra, tú eres Petros, ¡fu! Llevado por doquiera, ¡fu! Y sobre ti no podemos edificar, pero Jesús se señaló a sí mismo al decir, tú eres Petros, pero sobre esta roca, la roca de Cristo Jesús, yo soy la roca, dijo Jesucristo, y sobre esta roca, sobre esta Petra, yo Jesucristo edificaré mi iglesia. Yo Jesucristo edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque Él era el rey del reino. Él era el esposo que estaba aquí para llamar a Israel, quien era su esposa. Esa es una verdad magnífica. Como dije, Dios había prometido que de su reino no habría fin. Pero mataron al rey. Le crucificaron. ¿Qué de la palabra de Dios? ¿Se va a cumplir? Tiene que cumplirse, tiene que cumplirse. Él hizo la promesa que si viniera el rey, de su reino no habría fin. Edificaría la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Eso es, no la vencerían. Y parecía que la habían vencido cuando le crucificaron, pero no es cierto. Porque esa iglesia aún ha de cumplirse en el futuro. Y es por eso que al llegar al libro de Apocalipsis, se usa nuevamente la palabra iglesia en el libro de Apocalipsis. Y todo el libro de Apocalipsis trata de la iglesia como la esposa de Cristo, la esposa del esposo. La iglesia del libro de Apocalipsis no tiene nada que ver con ustedes o conmigo. El cuerpo, nada que ver. Tiene todo que ver con la iglesia como la esposa. Cada ilustración en el libro de Apocalipsis, cada referencia a la palabra iglesia en el libro de Apocalipsis trata de Israel, los judíos. Así también todos los términos que se utilizan, todo en el libro de Apocalipsis trata de Israel. Es que el libro de Apocalipsis es el cumplimiento de aquello que terminó cuando crucificaron al rey del reino. Dios te levantó,
y la palabra de Dios dice que retorna. La próxima vez que venga, no viene a nacer en un establo, en un pesebre. Él no viene para que le claven en una cruz, le crucifiquen, para que le escupan en la cara, para que le coloquen una corona de espinas en la cabeza, para que le bofeteen. No. Cuando Él vuelva, dice la palabra de Dios, que vuelve como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a golpear unas cabezas, zarandear a algunas personas, porque la próxima vez que venga, Él sí viene como Rey de Reyes y Señor de Señores con el poder de Dios. Y ese relato, esa historia, es lo que se cuenta en el libro de Apocalipsis. Así que el reino del Rey hoy en día está mantenido en suspenso hasta que la eclesía, la iglesia de Israel, en el libro de Apocalipsis, llegue a suceder. Cuando una vez más estén juntos la esposa y el esposo estará presente en persona aquí sobre la tierra, Jesucristo habrá vuelto, Él es el esposo y Él llama a su esposa Israel. Esto nuevamente se llama el reino del cielo en el libro de Apocalipsis porque el rey está presente en persona, lo cual le da el reinado de un rey. En el libro de Apocalipsis se tiene el mismo efecto de la ley que se tiene en los evangelios, y es por eso que el libro de Apocalipsis es el complemento del relato de los evangelios. Y todo lo que Dios prometió a los profetas de antaño en el Antiguo Testamento, que no se completó para el fin del período del evangelio cuando Jesucristo fue crucificado, se completa plenamente en el libro de Apocalipsis cuando Jesucristo retorna como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la esposa de Cristo. La iglesia en los evangelios, en el libro de Apocalipsis, no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo, como veremos más adelante. Pero esta es la iglesia de la esposa, y qué iglesia más magnífica es, porque es lo que Jesucristo mismo edifica. Yo edificaré mi iglesia. Él está presente en persona. Y si ustedes saben algo del relato en la Biblia donde habla de las iglesias, Él está presente en persona, y Él tomará el control. Y como esposo a esposa, Él los llamará, y dirá a la esposa, Él dirá a la esposa, ven, únete a tu esposo, porque Él estará aquí sobre la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, con el poder de Dios en manifestación.